Porque ahora está en línea Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad. Eugenio, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte. Gracias, igualmente, igualmente. ¿Me parece a mí o es una tomada de pelo todos estos anuncios del gobierno con respecto de los recursos que se destinan a los jubilados? No, yo me parece que lo que ha habido, una vez más, es una sobreactuación en algo que realmente es muy delicado porque el sector del adulto mayor, yo vengo diciendo, está atravesando una verdadera crisis humanitaria, ¿no? Es Ujú. decir, los problemas en cuanto a ingresos reducidísimos que no permiten cubrir su canasta, el sistema de salud que no lo está atendiendo al adulto mayor en tiempo y forma, me refiero a PAMI, obras sociales. Es una situación muy dolorosa. Las Mm. familias que en algún momento podían, en muchos casos, ayudar, han perdido ingresos, por lo cual queda desplazado de esa ayuda al adulto mayor. Eh, Dentro de este contexto, hacer a veces anuncios que, por otra parte, son cuestiones automáticas, ¿no? El Ujú. reajuste jubilatorio es el que es, con la ley vigente, que no contempla la variable inflación. Obviamente que es más que insignificante, ¿no? Estábamos hablando de 6.000 pesos para las mínimas, Sí. 200 pesos por día, eh, y obviamente cada vez que ocurre esto aparece un bono para, más que nada para quienes miran el partido desde afuera, ¿no? Para hacer suponer que se está haciendo algo por aquellos que no se está haciendo nada. Bono que tampoco no varía esa condición de infraconsumo y exclusión que tiene el adulto mayor. Hasta ahí es una historia que podría ser, comillas, normal, aunque los gobiernos debieran encargarse de resolver la situación. Claro. Pero cuando todo esto se lo quiere pintar como una gesta heroica, épica, como un esfuerzo que se está haciendo para sacarlos del pozo, y para eh, cumplir con los derechos que tienen y demás, vemos que ahí es donde duele más, donde despiertan más reacciones adversas, donde nos obligan a muchos a salir a tratar de esclarecer sobre un juego que termina siendo muy perverso y contraproducente para los propios funcionarios, ¿no es cierto? Sí, claro. Hace unos días hubo toda una situación que la envolvió a Mirta Tundis. Ella, en su defensa, en varias entrevistas, dijo que no es cierto que con la anterior fórmula los jubilados estarían ganando mejor. ¿Cuál es eso? Me interesa mucho saber cuál es la realidad de esa cuestión, porque es cierto que en las redes mes a mes se publican datos que dicen, bueno, con la ley anterior estarían ganando esto y ahora están ganando mucho menos, ¿no? Mira, eso hoy es inverificable, porque, ¿sabes por qué? Porque en el mes de marzo del año 2020, lo que se hizo fue distorsionar toda la pirámide, porque lo que se aplicaron en ese mes fueron índices decrecientes desde las mínimas, que eran 14.400 pesos, Ujú. recibieron ahí un reajuste del 11.56%, más 1.500 pesos como extra, como suma fija. Entre ambos rubros respondían a más o menos el 12.6, que era lo que ya tenía consolidado la fórmula anterior suspendida para ese segmento. Pero a partir de esas jubilaciones mínimas,
ya por un criterio, es un decreto muy particular que nosotros tenemos cuestionado obviamente como el resto por inconstitucionalidad y está en la Corte, porque primero, porque la ley se suspendió, es decir, si el gobierno que recién asumía quería tener otra ley, la hubiera hecho votar, ya estaba funcionando el propio Congreso, y a su vez porque apela el decreto a un supuesto principio de solidaridad, por lo cual el que en lugar de 14 ya ganaba 18, en lugar de aplicarse ese 12% de un porcentaje redondo de las mínimas, se le aplica el 10%, porque se supone que tiene que ser solidario de 18 con de 14 y tiene que ceder una parte. Y así sucesivamente hasta llegar al 3.7%. ¿Por qué te menciono esto que parece un tecnicismo? Porque eso ya distorsionó la aplicación, eso más el resto de los decretos de necesidad y urgencia del 2020, ya hicieron perder la noción de cómo funcionaría la ley anterior respecto al segundo semestre ya del 2020. En el 2021 se sanciona la ley vigente que no contempla la variable inflación. Todos los que fuimos invitados al Congreso a opinar en la bicameral al respecto, gente de distintas procedencias, profesiones y demás, todos coincidimos que había que incluir una cláusula de garantía con inflación, porque si no, no iba a funcionar. Sí, claro. Bueno, evidentemente no funcionó. Este año ya se ratificó esa tendencia, perdieron 7 puntos los jubilados respecto a la inflación a nivel general solo en el primer semestre, al 30 de junio, hoy ya están entre los guarismos que conocimos ayer y los de agosto van a estar llegando no menos de 15 a 20 puntos abajo de la inflación, y te digo, seguir con la fórmula anterior, que hay que tener muy presente que la fórmula anterior, como reajusta post-inflación, durante los periodos de alta inflación, como fue el 18 y bueno, sobre todo y el 19, dio negativo. Entonces, en realidad hay periodos que cuando vos calculás con la fórmula anterior genera un aparente mejor resultado del actual. En el semestre siguiente, que reajustaría la fórmula anterior, da mucho mejor resultado esa otra fórmula. Por lo cual es una comparación simplemente desde el punto de vista teórico. Ninguna de las dos funcionó, ninguna de las dos recompuso el haber, y este es el gran tema de base, porque cuando Heller y la diputada Vallejos defendían la actual fórmula diciendo que iba a recomponer el haber en el recinto, en realidad estaban mintiendo a dos voces, ¿no? A punto tal que la diputada Vallejo después, cuando se enojó con el presidente, que sé yo, dijo que había sido una barbaridad votarla. Pero bueno, hoy estamos encerrados en algo que es una paradoja. Está el propio ministro, ¿no? Sí, claro. El autopercibido superministro de Economía, hoy está encerrado en su paradoja, porque él obtuvo gran parte de su capital político en ANSES en el 2005, claro. cuando se sancionó la primer moratoria
donde ingresaron 2,5 millones de argentinos, sin aportes o con aportes reducidos al sistema. Fue toda una gran mentira eso, digamos. Sí, Mira, ahí hubo una gran discusión que me tocó participar en el Congreso, ayer lo recordaba con un colega tuyo. Todos estábamos de acuerdo que la gente que había llegado a los 65 años, post-crisis y demás, y que no tenía trabajo, tenía que tener una inclusión que le generara protección social. La gran discusión de aquel momento era quién financiaba esto. Sí, claro. Habíamos quienes decíamos que de ninguna manera esto lo podía financiar el propio sistema, porque lo tenía que financiar el Estado por el lado de la protección social y el presupuesto nacional. Bueno, obviamente se hizo caso omiso de esto, ya se estaba armando en el periodo preelectoral, sí, claro, y se los incluyó directamente. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Los jubilados que estaban en el sistema son quienes le fueron pagando a los que ingresaron, quienes fueron prefinanciando la deuda de quienes entraron. Y esto después se convirtió en una conducta estable del sistema. Esa moratoria se va prorrogando, que se le llamaba la jubilación de amas de casa y demás, todos títulos rimbombantes, como hacen ahora, sí. Y llegamos al 2014, otro periodo preelectoral para el 2015, y otra moratoria nuevamente votada por ley, qué sé yo, que siguió vigente hasta el 23 de julio de este año, que volvió a prorrogarse por decreto, y en el día de ayer ya se estaba tratando una nueva moratoria en el Congreso de la Nación en diputados. ¿Qué pasó? Traduzco a los oyentes de forma muy sencilla. Una torta cada vez más chica, claro, se reparte cada vez entre más comensales. Por lo cual, en lugar de haber una pirámide previsional, lo que hay es una gran meseta de pobreza. Cuando se decía que con eso se redistribuía riqueza, no se redistribuía riqueza. Lo que se redistribuyó es pobreza. Hoy tenemos empobrecidos al 90% de los jubilados, el 86% no gana conforme su historia laboral, sí. Prácticamente es muy residual aquel que no, para decirlo, para decirlo en criollo, salvo que estés en algún régimen especial, el resto, la jubilación hoy te condena a la pobreza, digamos, no. Exactamente. Es Mira, así, hay un número que es más elocuente. De 7.200.000 jubilados, solo pagan ganancias 160.000. Sí. Recordemos que está en 250.000 pesos, creo, claro, el piso de ganancias. Por lo cual, lo que se ha hecho esto que comentaba, ¿no? Es decir, una gran mesa y una torta cada vez más chiquita, que es lo que no se discute, que es el financiamiento. 40% de trabajo en negro, que es la mitad que provendría en ese financiamiento del trabajo, aporta cero, y de la otra mitad de los ingresos fiscales, el único que está poniendo plata es el IVA, que pone el 11% mensual, y como hablamos más de una vez, es el más regresivo de los impuestos. Obviamente, sí, un disparate. Y esto es la gran paradoja, porque lo señalaba que es la gran paradoja de Massa, porque Massa hoy tiene que apurar aún más el ajuste sobre el mismo sector que él tomó su capital político allá en el 2005. Claro. El ajuste que se está haciendo es brutal. Vos fíjate que lo que dio la fórmula, pero fíjate a su vez que anuncian 3 bonos
que son, hoy ya son una miseria, 7.000 pesos son 230 pesos por día. Sí, claro. ¿Mm? Ahora, esos 7.000 pesos ya en septiembre son mucho menos, en octubre son muchísimo menos lo que se puede adquirir con eso, Claro. y en noviembre prácticamente vas al kiosco, ¿viste? Por eso, inclusive, es muy perverso, ¿no? Porque dice, no, para dar seguridad anunciamos los 3 bonos en un solo acto. Mentira, cuando fijaron el monto de esos 3 bonos, es porque, dicen, el ajuste ya está fijado para esos 3 meses. Lo que va ocurriendo y lo que va cumpliendo Massa es licuar los saberes jubilatorios, ya a condición de la vida y del sustento diario de las personas. Yo en un cruce ahí que tuve con la titular de ANSES, que en realidad cumple órdenes políticas, yo obviamente, como no toleraba en otras instancias la obediencia debida, tampoco la estimo o la considero en lo político o en los funcionarios, ¿no? Pero plantea, termina diciéndole, si vos me podés mostrar que con 40.000 pesos o 50.000 pesos se puede subsistir y ser feliz, que es lo que vos estás planteando en tu discurso, digo, bueno, cambiamos entonces el sino de lo que es la felicidad, de lo que es la vida con calidad, ¿no es cierto? Pero demostrámelo. Sí, yo lo que creo, perdón, ¿no? Y debo cerrar con esto, que es un exceso de cinismo decir eso, si quieres, una falta de respeto hipocresía. Es una hipocresía. Es una hipocresía. Estuviste muy bien, Eliseo. Te mando un abrazo, gracias, buena jornada. Gracias a vos, un fuerte abrazo. Bueno, a quien escucharon es Eugenio Semino. Está bueno lo que dijo Semino, ¿no? El autopercibido superministro.